Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Hola, hola, muy buenas tardes. Cordial saludo para todos. Bienvenidos al Café y Pan de Vida. Yo soy Haider Zambrano y estas son las enseñanzas de Jesús. Bienvenidos. Qué alegría me da en el corazón de estar aquí una vez más con ustedes en este programa, compartiendo todas estas cosas maravillosas que el Señor nos da. Me alegra mucho que podamos disfrutar estos buenos momentos. Quiero enviarles un cordial saludo a todos los que nos ven en esta hora, en el en vivo, y también a los que lo hacen más tarde, los que van llegando ya en las horas de la noche, en las horas de la madrugada, al día siguiente. Bueno, estamos transmitiendo desde La Dorada, Caldas, Colombia, para todos ustedes, en cada uno de sus hogares, dentro y fuera del territorio nacional, y esperamos que este sea un tiempo de mucho crecimiento, de mucha edificación. Vamos a estar muy atentos a lo que el Señor nos enseña en su santa y bendita palabra. Quiero invitarlos, por favor, para que estemos elevando una oración delante del Señor. Vamos a pedirle que nos bendiga de una manera muy especial en este programa. Amén. Acompáñeme, por favor. Amado Padre, te damos gloria, honra y honor. A ti, solo a ti, siempre. Porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque nos has ayudado, nos has bendecido, nos has permitido este tiempo para estar aquí compartiendo con muchas personas, compartiendo las ricas y abundantes bendiciones que vienen desde lo alto, desde el trono de Dios. Como usted bien sabe, mi Señor, nos damos cita en este programa cada tarde. Hay un grupo de personas que se conectan conmigo y compartimos de estos buenos momentos. Te pedimos, mi buen Señor, que nos bendigas con tu palabra. Queremos escuchar la voz de Dios. Señor, quita de nosotros todo prejuicio, quita de nosotros todo espíritu que no provenga de ti, para que sea tu palabra hallando cabida en nosotros, que tu palabra corra y sea glorificada de una manera especial en cada corazón, en cada oyente. Bendícenos con toda bendición espiritual en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Todopoderoso para siempre. Porque Jesús es pan de vida. Bendito sea el Padre Celestial. Bien, amados, hemos estado hablando de muchas cosas maravillosas que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas, y por esa razón quiero invitarlos en este momento para que me acompañe a la palabra de Dios. Acompáñeme, por favor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Yo voy a invitarles, por favor, si son tan amables, vamos a buscar en Tesalonicenses, capítulo 2.
Vamos a ir a Primera a Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ubicar en el versículo 7. Primera a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice la palabra del Señor. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes, o más bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a observar ciertas cosas muy importantes acá, y es que el apóstol nos está enseñando que él vivió o se comportó en medio de ellos realmente como una persona tierna, como una persona cariñosa. Dice en la Reina Valera, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y si observamos este contexto, ¿por qué el apóstol está diciendo eso? Ya les he mencionado que la iglesia de Tesalónica venía presentando una serie de problemas. Muchos de estos problemas tenían que ver con la desidia de ellos. Habían entrado en un estado de ocio, de pereza, y esto los había llevado a abandonar la dinámica de la vida espiritual. Y el apóstol no está realmente contento con lo que está pasando. Lo que ellos están haciendo no está bien. Y tienen que corregir lo que han venido haciendo porque no está bien. Ahora, mire que él les dice que él trabajó en medio de ellos, se esforzó por ayudarlos, por apoyarlos, y lo hizo con amor, lo hizo con ternura. Dice, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así se comportó él con los hermanos de Tesalónica. Mira, me pongo a pensar en esto, en cómo el apóstol nos está dando una enseñanza bien particular. Dice, como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias, dice. De hacerles ciertas exigencias. La pregunta, ¿a qué exigencias está haciendo referencia aquí el escritor sagrado? Mira, las exigencias es que él tenía derecho a vivir de lo que la iglesia le diera, de las ofrendas de la iglesia, de los ingresos económicos de la iglesia. ¿Por qué? Porque él ha venido predicándoles el evangelio, se ha esforzado por llevarles la buena palabra del Señor y tiene derecho a ellos. Sin embargo, dice, fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. ¿Sabe que hay personas que piensan que los ministros no deberían comer de los ingresos de la iglesia? Y que lo que la iglesia ofrenda no debería tomarse de allí para darle al pastor o darle al ministro que está sirviendo en la iglesia. Pero, amados, si observamos la palabra del Señor y somos coherentes con lo que la palabra de Dios dice, nos vamos a dar cuenta que el asunto no es así. Quiero invitarlos a que me acompañe. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, por favor. Voy a pedirles, acompáñenme allá en casa. Primera a Corintios. Vamos a leer en el capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9. Y voy a leer desde el versículo 3 en adelante. Amén. Préstenme mucha atención. Dice, esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Observe lo que el apóstol está diciendo. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro o Bernabé? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos
que trabajar para sostenernos. Mira la pregunta esta. ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Amados, bien interesante porque mucha gente cuestiona el hecho de que una persona esté dedicada a tiempo completo al ministerio y entonces por esa razón el que está dedicado a tiempo completo al ministerio tiene que trabajar en lo secular para sostener su familia, pero también tiene que trabajar en la iglesia, tiene que predicar, tiene que estar atento a los programas, debe estar ahí para la gente, para la consejería, para la ayuda espiritual, para la oración, para todo lo que requiera la vida espiritual. ¿Ve? Pero dice el apóstol Pablo, bueno, nosotros hemos hecho todo esto, hemos trabajado en lo espiritual. La pregunta, ¿no tenemos derecho nosotros de comer de las ofrendas que llegan a la iglesia? Porque los demás apóstoles tienen derecho a todo esto, tienen una esposa y cosas por el estilo. ¿No tenemos nosotros derecho? Quiero que vayamos nuevamente, por favor, vamos nuevamente a Corintios, ubiquémonos allí. Vamos a mirar el versículo 7, dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Una pregunta lógica. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Otra pregunta. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? Observemos que las preguntas tienen que ver con derechos. Por ejemplo, el soldado que va y sirve a la patria y que se esfuerza y da su vida protegiendo las fronteras, etcétera, todo lo que implica ser un soldado. ¿Tiene el soldado que financiar su propia milicia? ¿Tiene él que trabajar por aparte para conseguir dinero para poder financiar el que él sea soldado? ¿O acaso no tiene derecho el soldado a que se le financie sus gastos porque él está dedicado a esa obra de guardián o de guerrero por defender un país? Amados, tiene lógica. La siguiente pregunta, ¿qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? Es ilógico. ¿Cómo que yo voy a hacer una cosecha, voy a plantar hacer una cosecha, a sembrar maíz, arroz, plátano, yuca, lo que sea, y no voy a tener derecho en mi cultivo de comer de lo que produce mi cultivo? Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de los derechos que él tiene como un servidor de Cristo de comer de las ofrendas, de los ingresos que entran a la iglesia. No de aprovecharse de la gente, no de robar a la gente en absoluto, pero de lo que la gente da generosamente para la manutención del templo, para la manutención de la iglesia, el ministro de Dios, el que está dedicado a la obra 100% y que está ahí para enseñar y ministrar las Escrituras, tiene derecho a tomar de allí para alimentar a su propia familia. Es justo delante de Dios y Dios lo ve con buenos ojos. Observe la siguiente pregunta. ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite comer de la leche que producen las ovejas? Cierto que hay coherencia en lo que el apóstol está predicando, en lo que él está comentando. Hermanos, tiene mucha coherencia, tiene mucho de verdad, tiene mucho de realidad. ¿Ve? Entonces cuando vamos a las Escrituras y miramos que él les está diciendo a los hermanos de Tesalónica, ok, yo cuando estuve con ustedes trabajé en lo secular, yo cuando estuve con ustedes no les fui gravoso, no les impuse carga, pero no era porque yo no tenía derechos, sino que porque quise darles un ejemplo a ustedes para que supieran siempre que trabajando con honestidad deben producir su propia comida. Pablo les está dando un ejemplo a ellos, pero es por razón de ellos en particular. Recordemos que ya hemos mencionado y evidenciado unos problemas que la iglesia de Tesalónica venía manifestando y tenía que ver precisamente con que se habían dedicado al ocio, con que se habían dedicado a la vagancia, a la irresponsabilidad.
olvidando mucho de sus quehaceres y sus menesteres como personas de familia, amados míos, porque se habían dejado enredar por unas situaciones allí apremiantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Quiero ir a la palabra de Dios nuevamente. Vamos a ir nuevamente a Tesalonicenses, por favor. Y nos ubicamos en el versículo 9. Dice, eso es primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? ¿Por qué les está recordando esto? Porque ellos, los hermanos, han olvidado sus responsabilidades y entonces esto realmente es peligroso. Y dice el texto, día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras predicamos la buena noticia de Dios. Ok. Luego dice el versículo 10, ustedes mismos son testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. Quiero resaltar aquí 3 cosas de las que menciona el apóstol. 3 cosas muy importantes. Número 1, consagración. Número 2, sinceridad. Y número 3, intachables. Bien, ¿por qué quiero mencionarles todas estas cosas, amados míos? Quiero mencionarles esto por una razón bien importante. Vamos a mirarlo acá en la Biblia. Por favor, acompáñenme allí. Permítame. Dice, ustedes mismos son testigos, son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. 3 cosas, ¿verdad? 3 cosas. Primero, el apóstol está hablando aquí de que fuimos consagrados. Y en la consagración quiero resaltar o aplicarla de 2 maneras. En primer lugar, él está haciendo mención a que fue consagrado principalmente a Dios, quien fue el que lo llamó. Consagrado al servicio, consagrado a la obra. Pero también, en segundo lugar, consagrado al ministerio o dedicado al ministerio, apartado para el ministerio. Pablo se dedicó a esa obra y lo hizo con toda la categoría, con toda la altura que ello le demandaba. Primeramente con el Señor. Consagración al Señor, consagración a su palabra, consagración a la oración y en segundo lugar consagración al ministerio. Luego menciona el apóstol Pablo que él trabajó en medio de ellos con sinceridad. Es bien importante resaltar esto, la sinceridad con la que hacemos las cosas. Ayer estábamos mencionando que el Señor tiene muy en cuenta la intención. ¿Qué intención tenemos nosotros cuando hacemos algo? Porque eso es realmente lo que va a determinar el sentido de lo que hacemos. Y delante del Señor estaremos un día y el Señor va a mirarnos a nosotros de acuerdo a la intención que había en nuestro corazón. Entonces Él está hablando aquí de sinceridad. Sinceridad. Amados, cuando servimos, cuando saludamos, cuando amamos, cuando ayudamos, cuando apoyamos, cuando hacemos algo para la obra del Señor, la pregunta, ¿estoy realmente siendo sincero y coherente con lo que estoy haciendo? Bien importante que lo tengamos en cuenta. Y número 3 que encontramos aquí, intachables. Intachables. Es bien importante entender esto de ser intachables. El apóstol le dijo a Timoteo que tuviera cuidado cuando fuera a elegir a los diáconos o a los obispos, de que tuvieran buen testimonio, tanto con los de afuera como con los de casa. Buen testimonio. Que no haya nada que reprochar, que no haya nada que señalar de inmoralidad, de malos comportamientos, de descuido de su familia, de abandono de hogar. No, que sean personas idóneas, idóneas. En ese orden de idea, yo creo que nosotros en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, como llamados por el Señor, debemos manifestar también lo mismo delante de Dios. Síganme acompañando, por favor. Vamos nuevamente a la palabra de Dios y vamos a mirar acá
en el versículo 11 dice, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos, o sea, con amor, con ternura, con responsabilidad. Entonces, les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea para siempre el Señor. Recordemos cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 4 le dicen, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De la misma manera aquí la palabra de Dios nos está exhortando a que andemos primeramente, mira lo que dice el texto, les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna. El Señor es el que nos está observando. Él es el que nos está evaluando. Él nos evalúa desde adentro hacia afuera, desde la intención, desde las motivaciones personales nos evalúa el Señor. ¿Qué tan sinceros somos? ¿Por qué razón hacemos las cosas? Entonces la palabra nos está diciendo que debemos llevar una vida de tal manera que Dios considere que la vida que llevamos es una vida digna. ¿Digna de qué? Del llamado que Él nos ha hecho. Él nos ha hecho un llamado para que seamos, dice el versículo, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Entonces, si Dios nos llamó para que tengamos parte en su reino y gloria, lo mínimo, lo básico que tenemos que hacer es llevar una vida conforme al llamado que Dios nos ha hecho. ¿Qué pide el Señor? ¿Qué nos está mandando que hagamos? ¿Qué nos está observando? ¿Cuáles son las responsabilidades que yo debo tener como hijo de Dios? Vamos a la Biblia nuevamente, por favor, acompáñenme, seguimos allí y miramos el versículo 13. Dice, por lo tanto, versículo 13, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de cuando recibieron su mensaje de parte nuestra. Ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es, y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Amén. Entonces dice, por lo tanto, por lo que les acabamos de mencionar, ¿verdad? De que tenemos que llevar una vida digna del llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, amados míos, dice la palabra del Señor, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Esto es algo que realmente debemos resaltar. Yo agradezco al Señor que hay una congregación que escucha esta palabra y dice, bueno, lo que ahí está diciendo el hermano, esa es palabra de Dios. Porque lo estamos contextualizando en lo que la palabra dice. Y es también lo que el apóstol está mencionando. Cuando él les lleva la palabra de Dios allá a Tesalónica, ellos lo recibieron. Y cuando escucharon al apóstol, ellos dijeron, lo que él está diciendo es palabra de Dios. Y tomaron y aceptaron esa palabra como palabra fidedigna de Dios. ¿Ve? Y no como simplemente ideas humanas, como ocurrencias. Él está resaltando que ellos no tomaron aquello como que al apóstol se le ocurrió mencionarlo, se le ocurrió decirlo. No, él está realmente resaltando que ellos tomaron la palabra de Dios en serio. Dice, tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Amén. Y yo también le invito a usted, mi hermano, cada que escuche la palabra y que escuche a un siervo predicar, observe. Pero para usted poder hacer una medida, para usted tener una medida de observación, obviamente usted debe ser un buen estudioso de la palabra de Dios. Usted no puede venir a evaluar un siervo del Señor con ideas humanas y presunciones humanas suyas.
Si vas a evaluar un siervo del Señor, debes hacerlo con la bendita palabra de Dios. Ese es el rasero con el que se mide la palabra que sale de la boca de un hombre o mujer de Dios. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Para eso la palabra de Dios ha sido dada. Ha sido dada para que actúe en nosotros, para que nos ministre a nosotros, para que nos enseñe a nosotros, para que nos guíe a nosotros. Ahora, voy a concluir. Acompáñeme nuevamente a la palabra, por favor. Y voy a ir ya entrando a la recta final. Quiero resaltar aquí lo siguiente. Dice, y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. Recuérdenlo, Hechos capítulo 16 y 17. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, a quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Bien. Ahora, versículo 15. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad, al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Esto es tremendo, este versículo 16. Voy a leerlo en la versión Reina Valera, que tengo aquí en la mano. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Quiero culminar con esto diciéndoles, amados míos, que sin lugar a dudas, la ira del Señor ha de manifestarse y ha de derramarse sobre la faz de la tierra. Y ha de derramarse sobre la maldad del hombre que ha llegado a su colmo. Yo quiero invitar hoy al arrepentimiento, quiero invitar a que reflexionemos, a que pensemos sobre todas estas cosas. Y no amontonemos ira para el día de la ira. No creamos nosotros que porque en este momento no pasa nada, no sucede nada, vayamos nosotros a pensar que es que el Señor se ha olvidado, que el Señor no va a emitir sus juicios, que no va a derramar su ira sobre la faz de la tierra. No, sino que la Biblia dice que cada vez que estamos pecando y no nos arrepentimos, y no nos volvemos al Señor, estamos acumulando ira para el día de la ira. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, esto es muy peligroso. Digámosle al Señor que nos ayude. Y vivamos una vida como es digna del llamado que el Señor nos ha hecho. Consideremos a los que sirven en la iglesia y apoyémoslo. Y que ellos y que los hombres o mujeres de Dios trabajen honestamente en la obra del Señor. Nosotros o ustedes, los que están en un trabajo secular, hágalo también con honestidad y con amor y con servicio por la obra del Señor. Y el Señor pagará a cada uno conforme sea su obra. Oremos. Amado Padre, gracias por esto que hemos podido compartir en esta tarde. La bendición tuya sea sobre todos nosotros y tu palabra produzca los frutos para lo cual fue enviada. Amén. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. Amados, a todos, Dios les bendiga muchísimo. Este es el Café y Pan de Vida. Yo soy Haider Zambrano y estas son las enseñanzas de Jesús. Nos vemos en una próxima oportunidad si Dios lo permite. Chao, chao.